Buenas tardes amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Espacio Lúdico y les saluda con inmenso cariño como siempre Susana Ortiz. Bueno, para esta semana les quise traer un tema que ahora sí como el meme, ¿no? De cocinar es mi pasión. Bueno, el aprender cosas de cómo funciona el cerebro, pues es un tema que a mí me ha despertado inmensa curiosidad y siempre estoy pues como tratando de buscar algunos libros que me den más información sobre el tema, porque yo creo que en la medida que conocemos cómo funciona nuestro cuerpo, podemos entender muchas de las cosas que nos pasan a lo largo del día y por ende a lo largo de la vida. Y el entender un poquito cómo se gestionan las emociones, cómo gestionamos pues ciertas cosas que son ya tan comunes, tan sin chiste, tan habituales, cómo se gestionan dentro de la cabeza, pues nos puede dar también idea de cómo podemos solucionar ciertas cosas que no nos agradan. O que nos puede dar como esta luz en entender por qué reacciono de esta manera y no me gusta, ¿no? ¿Por qué siempre repito el mismo patrón? ¿Por qué no me sé controlar? ¿Por qué de pronto no me puedo callar? ¿Por qué me gana la ira? ¿No? Entonces, uno está luchando constantemente con estos temas que no nos gustan, pero la realidad es que, pues lo que pasa es que no estamos entendiendo qué está pasando aquí adentro y una vez que logramos descifrar ese misterio, pues entonces podemos saber de una manera más consciente la manera pues de darle la vuelta a eso que no nos gusta. Y fíjense, me encontré este libro que se llama Un curso de emociones, cómo entender lo que sientes y convertirte en la persona que quieres ser, de Editorial Urano, y está escrito por Jesús Matos Larrinaga. Este libro, bueno, lo que pasa es que primero nos explica qué son las emociones, porque pues uno sabe que tenemos problemas emocionales, ¿no? Pero no sabemos qué es. Y entonces, bueno, hice aquí unas notitas, porque sí traté de hacer como un resumen, porque la verdad es que es demasiada información, y como ya les digo que este tema a mí sí me gusta, entonces, pues bueno, le saqué mucha información que creo que nos puede servir. Las emociones, dice el autor, nos ayudan a adaptarnos con eficacia al medio ambiente y son producto de millones de años de evolución. Absolutamente todos los estados emocionales, todos, tienen una causa y una función. Entonces viene la pregunta, ¿no? ¿Por qué somos como somos? Bueno, pues nuestras reacciones emocionales son la consecuencia de nuestra herencia genética por un lado y nuestros aprendizajes y la interacción de ambas por el otro, ¿no? O sea, yo traigo una herencia genética porque el hombre, desde que es hombre, pues es el mismo, ¿no? Enfrentamos los mismos retos, las mismas sensaciones. Aparte, le aumento la carga de lo que voy aprendiendo, que ya lo hemos visto aquí. Cuando algo me sucede, yo registro la experiencia y la asocio a una emoción, y eso es otra información que le sumamos, ¿no? Entonces, yo traigo una carga genética desde que el hombre es hombre, de muchos miles de años atrás, más lo que voy aprendiendo, más mi interacción con el medio ambiente, y esto, pues resulta porque soy como soy, ¿no? Bueno, entonces, también tenemos que tener claro que nuestros aprendizajes y la interacción con el medio ambiente es lo que nos hace diferentes, y por eso, o sea, dos personas pueden reaccionar de manera distinta a una misma situación, porque hemos tenido diferentes aprendizajes y diferente contacto con ese aprendizaje en nuestro entorno. Entonces dice el autor, nuestras creencias, fíjense, influirán en la forma de reaccionar emocionalmente o también los estímulos sociales. O sea, creencias y estímulos sociales van a influir enormemente en cómo voy a reaccionar. Por ejemplo, habrá cosas que me van a dar ansiedad, habrá cosas que me van a hacer sentir pena de yo, ¿cómo crees que voy a hacer eso? Habrá cosas que me hagan sentir miedo incluso. Y entonces, dice el autor, a veces tratamos de evitar estas situaciones que no nos gustan y entonces nos inhibimos, nos volvemos como más tímidos, más cerrados, mejor no voy, ¿no? Así como que mejor me callo para que ni siquiera vean que ando por aquí. Y entonces, esto lo único que hace es que cada vez nos cueste más trabajo relacionarnos. Bueno,
Entonces, fíjense, las emociones, dice, son reacciones psicofisiológicas que representan nuestros intentos de adaptarnos al medio ambiente. Son una respuesta de nuestro cuerpo para intentar sobrevivir de la mejor manera posible, tanto a los estímulos internos como a los externos. Entonces dice, bueno, también tenemos que tener claro otra cosa, el ser humano ha evolucionado gracias a la selección natural, ¿no? Sobrevive el más fuerte. Pero aquí otra vez tiene que ver el medio ambiente, el ambiente social donde se va a desarrollar la persona, porque genéticamente somos idénticos, al cromañón y al que me pongan somos los mismos, ¿no? Pero hemos ido evolucionando, hemos ido aprendiendo con base en nuestras experiencias a sobrevivir. Y esas experiencias son lo que nos hace saber de que hay que correr, que el fuego me quema, que el dinosaurio me va a agarrar de botana, que una erupción de un volcán implica que me tengo que mover del lugar donde estoy, si es que estoy cerca, ¿no? O sea, estas cosas primarias y elementales hoy en día siguen estando genéticamente dentro de nosotros. Más mis creencias, experiencias y la relación con el entorno. Bueno, entonces eso pues es lo que va a definir de cierta manera cómo voy a reaccionar ante ciertos estímulos. Y la cosa se empieza a poner más interesante porque dice, si nosotros ponemos empeño, podemos cambiar muchos aspectos de nuestra vida que no nos gustan, porque acordémonos que si conocemos cómo funcionamos, podemos reflexionar y cambiar nuestra mecánica de pensamiento y por lo tanto cambiar estas actitudes que no nos gustan. Entonces dice, todas las emociones, todas, se suscitan por un estímulo interno, o sea, mis pensamientos, mis creencias, mis ideologías, mis convicciones, ¿no? O sea, eso, más lo que pasa afuera. Entonces dice, el cuerpo reacciona emocionalmente para podernos adaptar a lo que hay. Entonces tengo estímulos internos y estímulos externos, ¿no? Los internos pues son mis pensamientos, los externos cualquier cosa que capten mis sentidos que está afuera. Y voy a tener 3 sistemas de respuesta. Respuesta cognitiva, respuesta fisiológica y respuesta conductual. Entonces, mi respuesta cognitiva es que mi cerebro va a estar atento a alguna actividad, ¿cómo explicarles? Saca de la memoria el recuerdo que se asocie a la emoción. Entonces, por ejemplo, si yo me quemé con la estufa, pues ya sé que si veo una estufa tengo que tener cuidado, ¿no? Esa sería una respuesta cognitiva. Después viene la respuesta fisiológica, que son los cambios físicos que se producen en el cuerpo ante una emoción. Y aquí interviene todo mi sistema nervioso central y todo mi sistema nervioso autónomo. ¿Por qué? Porque este es el mecanismo de defensa que va a tener mi cuerpo ante una amenaza, ¿no? Que ya lo hemos platicado. Si yo percibo algo que me asusta mucho, pues mi corazón va a latir más rápido, mi respiración se va a hacer más lenta, voy a tener más fuerza a lo mejor en las piernas porque quizá tenga que correr, ¿no? O sea, son estas respuestas que hace el cuerpo. Y por último, la respuesta conductual, que va a ser esta conducta ya como una función adaptativa a lo que estoy enfrentando, ¿no? O sea, ya sé que tengo que la estufa está caliente, entonces voy a agarrar un guante de estos para la cocina especial para ir y abrir el horno, ¿no? Por ejemplo, ya sé que tengo que hacer esto. Entonces, bueno, hasta aquí vamos a quedarnos para hacer una primera pausa y vamos a seguir hablando de este curso de emociones para entender cómo funcionamos. No tardamos. Bien, pues ¿a poco no está bien interesante ir entendiendo cómo es que nuestro cerebro procesa la información? Porque pues eso ya nos va dando idea para estar atentos en cómo es que estamos funcionando y qué parte es de esta función es la que se está activando, ¿no? Por ejemplo, ahorita ya vimos estas 3 respuestas y vamos a añadirle ahora un poquito más. Bueno,
Las emociones, dice el autor, no son positivas, no son negativas, solo son emociones. Y la única función que cumplen es que algunas te van a hacer sentir mejor y otras te van a hacer sentir muy mal, ¿no? Pero no son buenas, no son malas, no son positivas, no son negativas, sino el tema es cómo las sientes. Y entonces de ahí vamos a empezar a calificar. Pero bueno, al cerebro, fíjense, le da igual si estás contento o no estás contento. Al cerebro no le interesa. El cerebro lo único que quiere desde hace miles y miles de años, en un modo muy primitivo, es que tú sobrevivas. Y entonces, ¿por qué? Porque tenemos que transmitir nuestros genes a la siguiente generación, ¿no? O sea, ese es un proceso natural que desde hace miles y miles de años existe y que por lo tanto hoy sigue estando presente. Entonces dice, bueno, las emociones son una función adaptativa. ¿Por qué? Porque sirven para facilitar la conducta apropiada para sobrevivir. Ese es para lo que sirve, ¿no? Punto. Por ejemplo, porque aquí el autor dice, bueno, si tú no sintieras un atractivo o un deseo sexual con alguien, pues entonces quiere decir que no te vas a reproducir y fin de la especie, ¿no? Entonces, pues hace que se siente este atractivo, venga el cortejo, se busque una pareja, ¿no? En fin, y la especie va a persistir. Y entonces dice, las emociones tienen dos funciones. Una función motivacional, que es este impulso para salir del momento en el que estamos y tener una reacción, como por ejemplo, estoy sentada viendo la tele y me pica la garganta, ¿no? Tengo sed. Y entonces, pues viene esta emoción en la función motivacional, que es lo que me va a hacer parar para ir a tomar un vaso con agua, por ejemplo, ¿no? O la función social, que es cuando nuestras emociones se regulan para que podamos convivir e interactuar en un ambiente, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí sentir vergüenza, ¿no? Yo sé que hay cosas que no puedo decir porque me van a ver mal, hay cosas que no puedo hacer porque también se va a ver mal, y entonces esto va regulando mi conducta para convivir en este medio social, que al final, desde los inicios del hombre, pues siempre hemos estado en comunidad y esto pues también es un factor importante. Bueno, el autor dice, hay emociones básicas, que son la alegría, el miedo, la ira, la tristeza, el asco, el desprecio y la sorpresa. Estas van a ser nuestras emociones básicas y son generalmente reconocidas como emociones adaptativas. Y me lo voy a brincar porque me gustó más lo que sí, que en realidad me gustaría entrarle más a ese tema. Antes, me dice el autor, aprendemos de nuestra experiencia. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos muy claro, porque normalmente la manera en que vamos a reaccionar depende de nuestras experiencias anteriores. Si a mí me fue mal en un tema de pareja, esto va a hacer que cuando yo intente tener una nueva relación, pues yo ya vaya ciscada, porque ya tengo una experiencia que a su vez me genera una creencia, ¿no? Por eso es tan importante entender que así trabajamos, porque si yo regreso y digo, bueno, esta experiencia fue así, pero ya fue, ya pasó, yo aprendí algo y a partir de ahora voy a estar abierta para crear una nueva experiencia y no quedarme con esa idea, ¿no? Por eso es tan importante entender que nuestro cerebro pues hace unos procesos analíticos muy curiosos y es posible cambiar estas bases del pensamiento que el día de hoy pues no nos funcionan, ¿no? Entonces eso es lo interesante. Y entonces dice, siempre evaluamos y filtramos la información. O sea, el cerebro todo el día está trabajando, ¿no? El cerebro no descansa. Entonces, pues va recibiendo estímulos a lo largo del día y pues tiene que ir filtrando y evaluando qué información, si es conveniente guardar, cuál va a desechar, pero todo el tiempo está trabajando. Y entonces dice, ojo, porque hay muchas distorsiones que se dan en este proceso, ¿no? O sea, porque el cerebro, pues en realidad no tiene la información completa, no sabe lo que está pasando de manera general, solo reconoce lo que percibe y cree que eso es el todo, que ya sabemos que esto también es una equivocación y esto hace que generemos distorsiones. ¿En qué sentido? Si, por ejemplo, mi tema es que yo me siento poco atractiva, voy a estar muy atenta a los estímulos que confirmen esa creencia, ¿no?
por ejemplo, si yo siento que estoy pasadita de peso, entonces voy a poner mucha atención en estos anuncios comerciales de gente muy flaquita, que aparte se ve feliz y plena, ¿no? Y eso va a confirmar que yo necesito bajar unos kilitos, ¿no? Que eso no es verdad, porque estamos, ¿cómo explicar? Estamos filtrando la información con base a algo que yo creo. Entonces, si yo logro cambiar esta creencia, filtraré la información de manera diferente. Y aquí yo les pongo un ejercicio bien sencillo. Por ejemplo, cuando te pasa algo, ahora que me fracturé, por ejemplo, y andaba con mi andadera, les aseguro que en la calle yo veía a muchas personas que traían bastón, que traían un yeso, que traían una andadera, que andaban en muletas, porque como era algo que en este momento o en ese momento me estaba sucediendo, pues yo estaba filtrando esa información y veía a la gente que estaba como yo. Entonces, o cuando usas lentes, por ejemplo, pues te das cuenta de todos los que usan lentes, ¿no? Y así, porque vamos a filtrar en función de lo que yo traigo, porque quiero reforzar eso que yo estoy creyendo. Entonces, mucho ojo, porque esto es fácil de cambiar. Bueno, entonces, estos tipos de disfunción, o de, ¿cómo decir? Pues bueno, sí, de disfunción cognitiva, se los voy a platicar, porque bueno, esto a mí me pareció muy, pues muy fuerte, porque al final todos caemos en alguna en algún momento, o en varias, o en todas, pero sí es posible poder cambiarlas. Entonces, por eso hay que aprender a reconocerlas. Una de las primeras disfunciones cognitivas son tener atención selectiva, que es lo que les acabo de explicar, ¿no? Yo traigo un yeso, entonces veo a todos los que traen yeso, ¿no? Yo me siento pasada de peso, entonces veo todo lo que todas las señales que confirmen que tengo razón y que me contesten a su vez que sí, estás pasada de peso, ¿no? Así empieza a trabajar esta atención selectiva y es una disfunción cognitiva. La siguiente, que bueno, esa creo que la dominamos bastante bien, que es adivinar el futuro. Aquí es cuando hacemos estas predicciones catastróficas de lo que va a pasar, ¿no? Híjoles, yo creo que ya el coche tiene un ruidito, entonces yo creo que se va a descomponer y me va a dejar tirada ya media carretera y entonces tengo que hablarle a la grúa y ahorita no tengo dinero y entonces ¿cómo le voy a hacer? Porque el mecánico, ¿no? O sea, de un ruidito ya hice una historia, bueno, que no me conviene, ¿no? Y que encima me va a mantener preocupada, porque este es el tema, ¿no? Esto de andar adivinando el futuro, pues lo único que hace es generarme una preocupación que, como hemos dicho aquí en reiteradas ocasiones, pues es altamente improbable que esto suceda, ¿no? O sea, y que a lo mejor, pues sí tiene un ruidito, puedo revisar y a lo mejor es algo que traigo mal acomodado en la cajuela, ¿no? Y no va a pasar nada de lo que estoy imaginando, ¿no? Pero así es como funcionamos. Y bueno, lo que va a ocasionar, como ya les dije, es mantenernos preocupados. Y sobre todo ansiosos, ¿no? Porque yo sé que va a pasar algo terrible. Luego, otra disfunción sería la catastrofización, ¿no? Y esto es darle alta importancia a las cosas que no lo merecen, ¿no? Voy a exagerar las consecuencias de algo que pueda suceder. Por ejemplo, voy a meter mi sopa al microondas para calentarla y pues estoy en ese proceso, se me cae el plato y entonces en ese momento digo, no, me va a ir mal, esto es una señal, ya no debo salir, esto es terrible, esto, como rompí el plato, o sea, esto ya está mal, ya me he hecho a perder todo, ¿no? Ya, catastrofismo total, ¿no? Y el hecho, pues en realidad es algo simple, ¿no? Se me cayó el plato, pues bueno, a lo mejor quizá no lo agarré bien, quizá pues no calculé, iba muy lleno, pues ya limpio, tiro el plato y pues me sirvo otro, ¿no? No pasa más, pero ya entonces, si entra esta disfunción del catastrofismo, pues ya saben lo que pasa, ¿no? Después, otra función, el etiquetamiento. Bueno, aquí es cuando utilizamos etiquetas para calificar conductas propias y ajenas. Y esto es muy peligroso porque esta conducta reduce nuestra realidad a un adjetivo. O sea, en vez de estar viendo la plenitud de lo que hay alrededor,
ya etiqueté y entonces solo una palabra va a definir todo lo que está sucediendo en este instante. Entonces, por ejemplo, un ejemplo. Presenté mi examen de matemáticas, contesté todas muy bien, pero 2, tengo duda, ¿no? O sea, entonces salgo del examen y me siento mal porque no respondí, siento que no respondí bien y entonces en automático me etiqueto y digo, soy una imbécil, ¿no? Soy una burra, ¿no? Ya esa palabra determinó todo lo que está a mi alrededor. O sea, no puedo ver que probablemente en 2 me vaya mal, porque es probable, ¿no? No estoy segura. Pero ya por ese hecho yo ya me etiqueté como una persona pues tonta, ¿no? Y así es como funciona el etiquetamiento. Y a su vez se aplica para los demás. Entonces vamos a hacer una pausa y vamos a seguir hablando de estas disfunciones cognitivas. No tardamos. Bueno, entonces para terminar con el etiquetamiento que les explicaba, bueno, entonces si yo ya me puse que soy una tonta, pues imagínate con los demás, ¿no? Cuando decimos, ay, es que es una bestia, es un tonto, ¿no? O sea, ya etiquetamos y ya le quitamos cualquier otra cosa que pudiera tener por esta sola palabra. Entonces, por eso es la gravedad de esta disfunción. Después viene otra función que también se da pues con amplia soltura, ¿verdad? Que es el deberías. Y aquí, pues es cuando tenemos esta expectativa sobre el cómo tendría que ser una situación o una persona. Esperando, la verdad, inútilmente que esto suceda en realidad, ¿no? Porque es algo que no va a pasar y que pues nos va a ocasionar un desgaste brutal, ¿no? Por ejemplo, ahorita que las mamás estamos con los niños en casa y que estamos batallando y por ejemplo, el decir, debería estudiar más, ¿no? Y si somos objetivos, pues hay una situación tan compleja, tanto emocional, tanto pues del encierro, de cómo estamos, que pues a lo mejor sí debería estudiar más, pero es improbable, ¿no? Y entonces, bueno, el hacer esta situación, el decir debería estudiar más, pues para mí me va a generar una frustración, porque lo más seguro es que el niño está haciendo el esfuerzo al que le es posible reaccionar, y si yo estoy en el debería, pues no va a satisfacer mis expectativas, porque de entrada él ni siquiera las conoce, ¿no? Entonces, ¿qué es ese debería estudiar? Que esté en clases, que esté callado, que esté así, que haga las tareas, o sea, es un concepto tan amplio que pues difícilmente va a ser satisfecho de parte de la otra persona, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? La pareja debería comprenderme mejor. Pues, ¿cómo te va a comprender mejor si ni siquiera uno sabe a veces qué es lo que quieres, ¿no? O sea, ¿qué es que te comprendan, ¿no? Entonces, bueno, esa es otra disfunción. Luego, las interferencias arbitrarias que dice el autor. Bueno, esto es cuando sacamos conclusiones a partir de premisas falsas. Por ejemplo, abro la ventana y veo que el día está nublado y entonces digo, ay, no, es un día nublado, hoy me va a ir mal. Cuando el día nublado no tiene nada que ver con que me vaya bien o me vaya mal, tiene más que ver con saca un suéter, saca un paraguas, que con porque ya vi la nube gris, ya me fue mal, ¿no? Entonces, pues es una interferencia y es una disfunción cognitiva. Luego, pues otra que también es fascinante, ¿verdad? Que es la lectura de la mente. No, esta es yo creo que de las más utilizadas, porque es cuando inferimos pensamientos, intenciones y sentimientos en los demás, sin tener siquiera una base sólida, ¿no? Entonces es cuando hacemos esto de, claro, me está hablando porque seguramente quiere ABCD. Sí, dijo eso porque seguramente, ¿no? O cuando hacemos estos escenarios donde vamos a tener una charla con alguien y ya hasta sabemos qué nos va a responder, ¿no? Ya hasta preparamos la contrarrespuesta y la verdad es que pues esa es una verdadera pasada porque pues no, solo lo que vamos a hacer con esto es extraer conclusiones positivas o negativas de una realidad que pues es incierta, ¿no? Entonces mucho ojo con eso porque la realidad es que pues cuando le hemos atinado, ¿no?
Y si pudiéramos leer la mente, pues de verdad que otra cosa sería, pero esto es solo una disfunción. Luego, otra es maximizar lo negativo. Aquí es cuando le damos más relevancia a todo lo negativo que sucede. Y vuelvo al ejemplo del examen, ¿no? Te entregan tu resultado y sacaste 9.8 y dices, me fue muy mal, ¿no? O sea, pues ya, pues si hubiera contestado bien, hubiera sacado el 10, pero pues como soy bien burro y no contesté y dudé, entonces esto está muy mal. Cuando es un 9.8, ¿no? O sea, no es malo, pero bueno, así nos gusta. O también al revés, ¿no? Minimizar lo positivo. Te pasa algo padrísimo y, ay, sí, pero no, o sea, no te llena, ¿no? No lo disfrutas porque no. Yo lo quería. Es como te regalan algo que anhelabas, algo que estabas soñando, pero te lo dan en verde y yo lo quería hoy, ¿no? O sea, bueno, pasa. Y luego viene el famoso pensamiento dicotómico. Eso es cuando estamos siempre calificando, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno y esto es malo. Y no necesariamente porque para mí sea bueno quiere decir que lo es, o porque para mí sea malo quiere decir que lo sea. ¿Cuántas veces nos han pasado cosas que en su momento decimos qué bueno o qué malo? Y a la larga uno se da cuenta que resultó ser lo contrario. Eso que te pareció tan bonito y tan bueno, a la larga se convierte en un problema. O eso que te pareció tan malo, a la larga te dio una mejor oportunidad. Entonces, bueno, pasa, ¿no? Luego viene otra disfunción que es el perfeccionamiento. Híjole, esto es cuando establecemos pues como que unas expectativas pues sí, como que todo tiene que ser muy alto, muy... pues sí, ¿no? Cuando hacemos algo bien, pero lo pudimos haber hecho mejor, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, coloreando, pero ya me salí tantito de la rayita y a lo mejor yo solo lo noto, porque si lo ve alguien más, pues se ve bien, se ve muy bonito, pero como yo ya me pasé ahí ese micromilímetro, pues ya no me gustó, ¿no? Porque ya está mal hecho. Y esto, pues, es bien complicado si lo hacemos con nosotros y si lo hacemos con los demás, porque pues no estamos respetando pues las posibilidades, ¿no? Que eso pues sería muy grave. Luego viene otra disfunción que es la sobregeneralización, que es cuando te fijas, te quedas con un detalle de algo que pasó en tu vida y entonces esto lo vas viendo en todos los escenarios posibles, ¿no? Que esto sería como este efecto bola de nieve, ¿no? Por ejemplo, el adolescente que termina con la novia y ya la vida no vale nada. Mi vida se ha acabado. Esto ya no puedo, ¿no? ya aquí acabé, ¿no? Aquí acabó mi vida. Y pues sabemos que no es cierto, ¿no? Que bueno, pues duele mucho, pero a la larga esto se supera y la vida sigue. Y por último, la personalización. Bueno, esto es pensar todo el tiempo que somos responsables de todo lo que sucede. No solo de lo que me sucede a mí, sino de lo que le pasa a todos los demás, incluso hasta en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, despiden a alguien en el trabajo y yo que no tenía nada que ver, siento que fue porque yo no entregué el reporte, que entonces él, por lo tanto, y entonces por mi culpa, lo corrieron, ¿no? Y esto lo único que hace es que nos va a llevar a tener mucho dolor, porque cuando cargamos la responsabilidad de todo, pues obviamente se hace un peso enorme y todo nos duele porque nos sentimos culpables todo el tiempo. Y esto, pues no es verdad, porque hay miles de millones de factores que intervienen a lo largo de las cosas, como para que yo sea tan importante para serla culpable, ¿no? O sea, digo, estamos hablando de un pensamiento distorsionado. Habrá ocasiones en que pues, sí se hagan cosas que pues no estén bien y a lo mejor sí hagamos daño a alguien, ¿no? Y entonces, bueno, el autor, que aquí es a la parte donde ya quería llegar, nos da una manera de ir evaluando cómo funcionamos para que entonces podamos corregir pues estas mecánicas del pensamiento, estas disfunciones cognitivas que nos llevan a alterar el manejo de nuestras emociones y a desconocer en muchas ocasiones por qué soy como soy. Y entonces él dice, mira, tendrías que hacer como una evaluación, ¿no? Entonces, plantear una situación que esté dentro de esta disfunción, que es bien fácil porque tenemos muchas a lo largo del día, y pensar, ¿qué pasaría si esto fuera cierto?
Y dos, ¿qué querría decir esto sobre mí? Porque yo creo que cuando uno se detiene a hacer estas dos preguntas, es bien interesante porque nos vamos a dar cuenta entonces de cuál es la creencia que estamos arrastrando y que tenemos la posibilidad de cambiar, porque el cerebro es maleable, el cerebro se transforma y el cerebro puede cambiar muchas de las ideas. O sea, no porque lo creímos ciegamente hace 20 años quiere decir que es verdad. Eso que creía hace 20 años puede ser sustituido por una nueva creencia, entonces eso es fabuloso. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo miedo a ser rechazada. Y entonces ese es mi primer tema, voy a ser rechazada. ¿Qué pasaría si eso fuera cierto? Pues que si me rechazan, yo sería vista como una fracasada, ¿no? ¿Qué querría decir sobre mí eso? Pues que soy una fracasada y me sentiría muy mal porque mis amigos sí tienen una pareja y yo no. ¿Qué pasaría si esto fuera cierto? Pues que yo soy una fracasada, que nadie me va a querer y me voy a quedar sola para el resto de mi vida. ¿Qué pasaría si esto fuera cierto? Que para ser feliz debo tener a alguien que me quiera. Entonces, esa es mi creencia. Yo creo que para ser feliz necesito a alguien que me quiera y entonces en función de esto voy haciendo toda esta elaboración emocional a nivel cerebral para conectarme con todo lo que me confirme que esta creencia que yo tengo es verdadera. Sin embargo, esto lo puedo cambiar. Porque yo puedo ser feliz si estoy bien conmigo misma, si estoy sana, si estoy aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Siempre hay maneras y el tener una pareja, el que no tenga una pareja no quiere decir que sea una fracasada, no quiere decir que me voy a quedar sola para siempre, ni que nada de lo que dije anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, es interesante y les dejo estas dos preguntas. ¿Qué pasaría si esto fuera cierto? ¿Y qué querría decir esto sobre mí? Para que empecemos a elaborar, pues como estos ejercicios de conocer por qué soy como soy y por qué las emociones a veces me dominan, ¿no? Y no puedo tener un control. E insisto, ¿no? El cerebro es tan maravilloso, tan flexible, con tantas opciones que en realidad, pues hasta hoy se sabe muy poquito, ¿verdad?, del funcionamiento, pero bueno, esto nos va dando una idea de que es posible cambiar, de que es posible mejorar nuestros pensamientos, y si mejoramos la calidad de nuestros pensamientos, en automático vamos a mejorar la calidad de nuestras vidas. Entonces, no se olviden, un curso de emociones de Jesús Matos Larrinaga, editado por Urano, excelente recomendación para estos días, y bueno, yo espero que nos hagamos estas preguntas más a menudo y que hayamos entendido, que eso sería maravilloso, que muchas de estas disfunciones se van a presentar a lo largo del día. Y si las podemos reconocer, pues ya será maravilloso saber que estamos pues, en un momento de disfunción y que eso no es verdad, ¿no? Que es un truco, es una trampa y que estemos atentos para salir de ella. Yo les dejo un gran abrazo y como siempre espero que algo de este libro les pueda aportar a su día a día. Un abrazo y nos vemos aquí la próxima semana.